Padre, gracias por tu amor y por tu infinita capacidad de amarnos, perdonarnos, darnos oportunidades, ampliar nuestra visión. Esta mañana queremos honrar tu nombre y reconocer que estamos aquí gracias a tu misericordia. Tu gracia es la que nos sustenta. Señor, continúa levantando tu nombre cada día en esta tierra porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Somos tus siervos y te amamos. Por eso estamos aquí. Saca toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón para que podamos escuchar y entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Hoy vamos a entender una parte de la historia del rey David con la que tal vez te sientas muy identificado. Primero, alguien aquí tiene la Biblia en su celular. Si tú entras en una aplicación de la Biblia y escribes la palabra aflicción, te aparecen un montón de versículos en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Porque las aflicciones siempre han formado parte del proceso del ser humano. Generalmente, nosotros no logramos entender por qué vienen las aflicciones, por qué llegan a nuestra vida, a diferencia de los problemas que tú sabes exactamente por qué surgieron y la mayoría de ellos fuiste tú mismo que los creó. Así que tú sabes el motivo exacto por el que debes la tarjeta de crédito, por ejemplo, te acuerdas en dónde gastaste, ¿cierto? Puede que hoy sea un problema, pero tú recuerdas exactamente cómo lo creaste, ¿sí o no? Mientras que las aflicciones tienen un perfil diferente, tienen un perfil espiritual. A veces ni siquiera entiendes por qué estás pasando por eso. Una aflicción causa una presión en el pecho, que hay gente que piensa hasta en desistir de todo debido al nivel de la aflicción. Y si tú vas y buscas en tu Biblia online, por ejemplo, vas a encontrar diversos versículos sobre aflicción. Voy a leerles algunos. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas, no pocas, muchas son las aflicciones del y del injusto. Solo el justo tiene aflicciones. Hoy vas a entender aquí la función de la aflicción en tu vida. Muchas son las aflicciones del justo, mas el Señor lo libra de todas, no del 90%. La aflicción es una presión que llega a tu vida con orden de liberación. Tú nunca vas a salir perdiendo ante una aflicción, porque ya existe una promesa de Dios de que Él te libra de todas. Puedes perder ante un problema porque tú mismo lo creaste. Volviendo al tema de la tarjeta de crédito, si tú sobregiraste tu tarjeta y no la pagaste, ese problema está allí y si no lo resuelves se va a volver una confusión. Y si no lo resuelves, entonces tendrás que pagar el precio en la justicia. Pero las aflicciones son presiones espirituales que afectan nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero que vienen junto a la liberación. Salmo 132:1. Acuérdate, Señor, de David y de todas sus aflicciones. Acuérdate, Señor, de David. El propio salmista David, el rey David, está diciendo, acuérdate de mí y de todas mis aflicciones. David era rico, muy rico. La Biblia dice de su riqueza que él donó una cantidad de oro para construir el templo que pocos billonarios de la actualidad tienen en dinero lo que él donó de oro para construir el templo. Salomón fue el hombre más rico que ha existido porque heredó la mitad de su papá y luego él fue multiplicándola por su sabiduría. David era muy rico, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces quiere decir que él entendía más de Dios que nosotros, ¿cierto? Entonces él era rico y hombre de Dios. ¿Será que David era honrado en su nación? Sí, fue el rey más honrado y más temido. Y aún así, cuando él ora, dice, líbrame de todas mis aflicciones. La aflicción no es para pobres. La aflicción no es para los de piel oscura, como yo aquí. La aflicción no es para los que no han tenido oportunidad en la vida. La aflicción es para el justo.
La aflicción es para el justo. Entonces, si tú buscas justicia, si vives una vida con Dios, estás propenso a aflicciones. ¿Y por qué las aflicciones llegan a nuestra vida? ¿Y por qué Dios permite esas aflicciones en nuestra vida? Primer motivo, por ejemplo, en la medicina, si tú te fijas en la línea que mide el ritmo del corazón, mientras más va de arriba a abajo, más vivo estás. Cuando ella permanece recta, cuando está estable es porque has muerto. En la vida, sin altos y bajos, morimos, por lo menos emocionalmente. La vida pierde la gracia. Cuando todo está bien, todo está perfecto y tú estás confiado de lo que va a suceder, es por eso que la depresión afecta mucho más a la clase alta que a la clase baja. Claro que hoy en día la depresión ya no tiene distinción social, pero en términos de porcentaje afecta más a la clase alta. El suicidio, voy a quitarme la vida, no aguanto más. Díganme si recuerdan algún reportaje así. Esta mañana un hombre de clase pobre se quitó la vida, tal y tal. ¿Han visto un reportaje así alguna vez? ¿Sí o no? No, no lo han visto. Y en condominios de lujos, apartamentos de lujos. El empresario tal se dio un tiro en la cabeza, se lanzó del piso tal, ¿sí o no? Nosotros tenemos que entender que entre más estables están las cosas, más problemas suceden en nuestra mente. Dios, sabiendo cómo funciona el ser humano, Él prepara su vida para que sea de altos y bajos, para que todos los días tengas un sentimiento de vida nuevo. Entonces un día estás orando por algo y al otro estás orando por otra cosa. Un día estás necesitando lograr algo y al otro día estás buscando lograr otra cosa. Y eso es lo que nos hace querer continuar, querer ser mejor que ayer. Voy a orar todos los días. Estoy feliz, ya lo logré. Estoy en una derrota, necesito a mis amigos. En el día de la angustia nace un hermano. Bueno, yo reconozco el valor de mi familia porque cuando yo estaba mal, cuando quebré, quien se quedó a mi lado fue mi familia. Todo el mundo se fue y mi familia se quedó. Entonces yo voy a reconocer más el valor de mi familia. Así que Dios sabe la necesidad que tiene el ser humano de pasar por aflicciones, principalmente el justo. Y claro que nosotros odiamos los procesos, odiamos el dolor. Y es entendible, pero es necesario. Solo que la aflicción es como el dolor del parto. ¿Cuántas mujeres aquí han tenido hijos? Yo estuve junto a mi esposa en los 4 partos. Nosotros tenemos 4 hijos y en los 4 estuve dentro de la sala. ¿Me desmayé? Claro que sí, pero ahí estaba. Hubo una vez que me dijeron, y el papá, ven aquí. Yo estaba muy tranquilo del otro lado. Y una de las cosas más impresionantes es que la mujer dura 9 meses embarazada y reclamando, ay, no sé en qué posición dormir, ay, tengo que ir al baño otra vez, ay, que me duele esto, que lo otro, ay, que me molesta todo. Y el día del parto, el dolor es peor. Llega el peor dolor, el dolor del parto, cuando el bebé nace y se lo ponen a la mamá en los brazos. A partir de ese momento, todo lo que ella pasó durante el embarazo y el dolor del parto se borran de su mente. Es impresionante. Ahora toda esa alegría, ay, qué bello es mi bebé, Dios mío, ay, no sé qué, tengo que cambiar 500 pañales diarios, no importa, es muy lindo. Se olvidó del dolor. Las aflicciones son como el dolor de parto. Duele solo en el momento y después ya no te acuerdas. Nunca más. Si te acuerdas, no quisieras tener más hijos. Nosotros tuvimos 4 porque no dolieron tanto. Además, yo le dije a mi esposa, vamos a parar porque ya no hay un carro donde quepamos todos. Ya uno anda mirando los combis y diciendo, ese combi está bonito, ¿eh? Y ahora vamos a entender en la historia de David, ya que él dice, Señor, líbrame de mis aflicciones. ¿Y por qué Dios no libraba al hombre conforme a su corazón de las aflicciones? Hay un pasaje de David en Salmos donde él está tan desesperado que dice, ay Señor, yo quisiera tener alas como la paloma para poder volar al desierto y desaparecer. Miren el nivel de desespero en el que tienes que estar para decir, Dios, quiero desaparecer. No quiero seguir aquí. David estaba lleno de aflicciones y ni siquiera entendía por qué pasaba por eso, tanto así que le pedía a Dios, líbrame de eso. ¿Y por qué Dios no lo libraba? Él tuvo aflicciones hasta sus últimos días. ¿Por qué Dios, mejor dicho, por qué no lo sacaba de eso antes del tiempo? Porque la aflicción siempre se terminaba, pero después comenzaba otra. Porque así es como nos mantenemos vivos y principalmente nuestro destino
es entrenado por medio de aflicciones y quiero probártelo en la historia de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, a partir del versículo 1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y en el pasado, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien lideraba a Israel en sus batallas. Además, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás su gobernante. Entonces, todas las autoridades de Israel fueron al encuentro del rey David en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ellos ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Y qué tiene que ver eso con aflicción? ¿Ya te has puesto a pensar? Es porque aquí ellos dieron dos motivos por los cuales David fue escogido como rey de Israel. Ellos comienzan diciendo: bien, tú eres sangre de nuestra sangre, o sea, eres hebreo, eres judío, entonces estás apto para ser rey, que es el punto principal. Si no eres de nuestro pueblo, no puedes ser rey. Yo tengo una hija americana, una hija que nació en los Estados Unidos, Yasmín, y cuando fuimos a sacar el pasaporte de ella, la mujer que se lo entregó dijo, bromeando: con este pasaporte ella puede ser presidente de los Estados Unidos un día. ¿Qué quiere decir eso? Que existen reglas básicas que son para todo el mundo. No importa tu color de piel, tu religión, no importa nada. Si tú tienes ese pasaporte, puedes llegar a ser presidente de esa nación. ¿Ok? Pero existen otro tipo de reglas específicas que no son para todo el mundo. Y ellos continúan diciendo: en la época en que Saúl era rey, tú, David, eras el que lideraba el ejército. Entonces allí vemos el punto número 1 que no aplicaba para todo el mundo, pero donde David sí encajaba. Él era guerrero, conocido y reconocido en Israel. ¿Y por qué era reconocido? Vamos a revisar la historia. Porque él lideraba el ejército de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Y por qué él lideraba el ejército de Saúl? Volvamos a la historia. ¿Quién se acuerda por qué él lideraba el ejército de Saúl? Nadie se acuerda, porque él ya había matado a un gigante. Y cuando él mató a ese gigante, Saúl le dijo: tú eres el que va a hacer las entradas militares. Entonces, presten atención, el hombre que un día lo persiguió para matarlo fue el hombre que le dio la oportunidad de ser visto en Israel. Hasta el que te persigue tiene un propósito en tu destino. Saúl, siendo el futuro perseguidor de David, fue el hombre que le dio la oportunidad para ser visto, y al convertir a David en un guerrero, le dio uno de los dos motivos por los cuales las autoridades de Israel lo escogieron para ser el rey de esa nación. ¿Y por qué fue escogido para liderar el ejército de aquella época? Porque había matado a un gigante. ¿Y por qué él mató a un gigante? Porque él obedeció a su padre, que lo mandó a llevarle pan y queso a sus hermanos, y cuando él llegó vio que todo el ejército tenía miedo, pero él no lo tenía. ¿Y por qué él no tenía miedo? ¿Porque él era súper espiritual? No, porque la Biblia dice que él ya había matado a un oso y a un león. Él tenía experiencia en matar cosas difíciles. ¿Y por qué había matado a un oso y a un león? Vamos de nuevo a la historia. Porque la Biblia dice que él era el hijo menor, entonces se quedaba con el trabajo más pesado y lo pusieron a ser pastor de ovejas. Pero él se tomaba el trabajo tan serio, tan en serio, que cuando un oso un día y un león otro día intentaron tomar a las ovejas, él no lo permitió. Y mató al oso y mató al león. Entonces, para que tú puedas determinar cómo llegó la gran oportunidad, vas a tener que estudiar la historia completa de la persona. Por eso es que Dios permite ciertas aflicciones para ir creando tu historia. Un día Dios te va a colocar en el escenario correcto. Si él no hubiese enfrentado la aflicción del oso y del león, él no hubiera estado preparado para derrotar al gigante. Si él no hubiese soportado la aflicción de un gigante, imagínense qué cobardía, el pequeñito jovencito contra un gigante, qué cobardía. Cobardía a tu parecer, pero para Dios es la oportunidad para avanzar al próximo nivel, a la próxima estación de tu vida. Y por él ser fiel en esa oportunidad, se convirtió en el hombre que hacía las entradas militares en Israel. Y gracias a eso el pueblo comenzó a mirarlo y a decir: wow, este es un hombre diferente.
Hacer esas entradas militares fue lo que lo hizo conocido en Israel, pero Dios ya lo conocía desde que él estaba en el vientre de su mamá. Hay personas que te van a ver hoy y van a decir, wow, ¿este de dónde salió? De la nada. Pero Dios ya sabía desde el vientre de tu madre los procesos y las aflicciones que tú ibas a atravesar para que hoy aparezcas de la nada. Y el versículo continúa así, miren. Cuando Saúl era rey, eras tú quien lideraba a Israel en sus batallas, y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Ok, fíjense en esto. Dios le dijo, tú vas a pastorear a Israel. En aquel tiempo, Israel estaba necesitando dos cosas, un guía y un guerrero. Saúl había muerto, el hijo de Saúl había sido asesinado, le cortaron la cabeza y no tenían guía. Israel necesitaba un pastor. Israel no necesitaba de un político. Israel necesitaba reconectarse con Dios. Necesitaba un pastor. Pero al mismo tiempo necesitaba un guerrero, porque en esa época los jebuseos que vivían en Jebús, que luego se transformó en Jerusalén, estaban creciendo mucho y eran una amenaza para el pueblo de Israel. Y el único que cumplía con los requisitos que la nación necesitaba en aquel momento era David, porque él era pastor y también era guerrero. Entonces, cuando él estaba allá en el campo cuidando las ovejas, él pudo creer que eso era un trabajo indigno. Pero lo que él no sabía era que Dios da pistas de destino. Y la verdad es que ese era su entrenamiento para un día pastorear no ovejas, sino pastorear a una nación. Es igual a Pedro, que pasó toda su vida como pescador y cuando Jesús lo llama le dice, Pedro, sígueme y te convertiré en pescador de hombres. O sea, David deja de pastorear ovejas y pasa a pastorear a Israel. Pedro deja de pescar peces y va a pescar hombres. Todo tu pasado te brindó la experiencia para que puedas vivir lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Entonces, si tú no pasaras por las aflicciones, imagínate, ay, fue demasiado difícil estar en las madrugadas pescando en el mar, pero con ese conocimiento que adquiriste en la aflicción, en el trabajo pesado, es con el que Dios te va a dar la capacidad, con el que Dios te va a dar la confianza de aceptar el próximo nivel que Él te está trayendo. Y David se sentía preparado para ser rey no porque hubiera ido a la escuela de gobernantes, sino porque la vida lo preparó a través de las aflicciones. Entonces él no tenía miedo ni a gigantes, ni a enemigos, ni a nada, porque todo por lo que él pasó en su vida desde niño y su adolescencia le hizo entender que nada es imposible para Dios. Las aflicciones son permitidas para que tú madures por medio de ellas para lo que está llegando. Si tú llegaras a saltarte una etapa de tu vida, ya no podrías resolver la próxima. Te lo voy a mostrar. Si David se hubiese saltado la etapa del oso y del león, hubiera dicho, Dios, por favor, todo menos oso y león, porque les tengo miedo. Él hubiera podido matar a Goliat, ¿sí o no? Si él hubiera matado al oso y al león, pero si hubiese saltado la etapa de Goliat, no, nada que ver con gigante. Dios, líbrame de pasar por eso, líbrame de ese gigante. Si Dios lo hubiera librado, él hubiera llegado a ser el líder del ejército de Israel. No. O sea, las etapas difíciles no se pueden saltar. Ellas son las que nos ponen a la vista de todos. No se pueden saltar. Si tú huyes de la aflicción, si tú andas siempre pidiendo, Dios, líbrame de esa aflicción, líbrame de esa aflicción, Dios dice, si yo te libro de esa aflicción, nadie te va a ver para el próximo nivel, porque esa aflicción es la que le va a mostrar a todo el mundo quién eres tú. Es aquí, en esta dificultad, donde las personas van a percibir quién eres tú. Entonces, cuando todos se reúnan, dicen, David, nosotros te vamos a ungir como rey. Presta atención, tú nunca vas a ver a David pidiendo ser rey, nunca vas a ver a David diciendo que él sería rey, sino que todo el tiempo Samuel, el propio Saúl, dijo, a este solo le falta ser rey, porque ya tiene todo. Todo el mundo ya lo decía, vas a ser rey, pero él mismo nunca lo pidió. Las autoridades de Israel se reunieron y dijeron, tú vas a ser nuestro rey. Presta atención, lo que Dios tiene para ti, tú no necesitas desearlo ni pedirlo. Las personas te van a implorar que lo hagas. Tiago, ¿cómo es que puedo saber si esa posición es para mí o no? Eres tú quien anda pidiendo que te vean, entonces no es de Dios. Eres tú el que anda persiguiendo tanto para tener eso, entonces no es de Dios. Porque lo que es de Dios, las autoridades se reúnen y dicen, tú vas a gobernar. El que le dijo a José, tú serás el mayor en Egipto, fue Faraón, no fue José que pidió nada.
Cuando las personas comienzan a pedirte a ti es porque saben que tú eres el único que lo puede hacer. Entonces, la mejor indicación de destino correcto es cuando las personas comienzan a pedirte, personas diferentes que ni siquiera se conocen, comienzan a pedirte lo mismo. En estos días un amigo me dijo, Tiago, ¿qué piensas de que yo me postule como candidato a un cargo político? Y yo le dije, ¿alguien ya te pidió eso? No, entonces no te postules. Solo vas a traer problemas para tu vida. No hay motivo para eso. Ahora, si el hombre anda por la calle y todo el mundo le dice, oye, tú te tienes que postular para ayudarnos, porque ellos se dieron cuenta que él tiene autoridad para eso y resuelve los problemas de las personas sin tener cargo político, imagínate si lo tuviera, ahí la misma gente se lo pide. Si nadie te ha pedido nada y tú lo quieres hacer, algo está mal allí. David nunca pidió ser rey y todo el pueblo le decía, vas a ser rey de Israel, porque él cumplía las características y aquí hay algo mucho más serio. Las autoridades de Israel le dicen a él así, y Dios te dijo, tú pastorearás Israel y serás gobernante de mi pueblo. ¿Tú qué entiendes de la Biblia? ¿Dónde dice que Dios le dijo eso a David? Porque cuando Samuel va a la casa de David, él lo unge sin decirle para qué. Tienes que recordar que nosotros lo sabemos, 3000 años después, que Samuel estaba ungiendo a David para ser rey, pero David no sabía porque Samuel nunca dijo para qué lo ungió. Pero todo el pueblo comentaba que Dios le había dicho a David que él sería pastor de Israel. O sea, cuando Dios quiere esparcir una noticia sobre ti, Él ni siquiera habla contigo, Él habla con los demás. Todo el mundo comienza a decir, Dios tiene un propósito en tu vida. Y yo, Tiago, tú vas a... Yo me acuerdo de un miembro de nuestra iglesia, cuando yo era joven, en la iglesia donde yo me congregaba. Yo fui a predicar un día, estaba jovencito, como de 22, 23, y fui a predicar en la iglesia, era en un garaje, quizás había 9 personas en ese culto, yo levantaba la puerta de ese garaje y predicaba los domingos en la mañana. Yo estaba ahí junto a mi esposa, en esa época estábamos recién casados, eso fue hace 17 años atrás. Y ese domingo en la mañana que yo hice esa prédica, me acuerdo que prediqué sobre el olivo real, y me inspiré en un pasaje bíblico muy bonito sobre el olivo. Y ese domingo en la mañana había 9 personas y cuando terminé, esa hermana no era profeta ni nada, es nuestra amiga hasta el día de hoy, se me acercó y me dijo, te voy a dar una palabra. Tú vas a predicar en muchos lugares. Esta mañana predicaste como si fuera para 100,000 personas y solo había 9 personas en este garaje en un suburbio de Río de Janeiro, con una temperatura de 40 grados. Y todo lo que tú dijiste, nosotros ni siquiera lo podemos entender. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a hablar para personas que tienen otro nivel de inteligencia. Ella estaba hablando de mis entrenamientos y yo ni lo sabía. Ella dijo, tú vas a entrenar a mucha gente, vas a hacer muchas cosas. Y dijo el nombre de un barrio muy elegante de Río de Janeiro y dijo, la verdad, tú deberías estar viviendo en la Barra de Tijuca y no aquí. Dijo el nombre de ese lugar. Y sin saberlo ya me estaba diciendo todo mi futuro, sin ser profeta. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo estaba mostrando. Dios, cuando quiere decir algo, lo habla con todo el mundo para que tú estés seguro de que es Dios. Y tú dices, yo. Y a veces tú eres el último en saberlo porque Él no quiere que tu corazón se llene de orgullo o que te sientas más que los demás. Y tú dices, pero yo no estoy preparado para eso. Y Dios dice, claro, el que lo va a hacer soy yo, para que tu corazón no se llene de soberbia, para que tú no creas que fuiste tú, porque yo no divido la gloria con nadie. Vas a tener la seguridad de que fui yo el que lo hizo. Y David es escogido por las autoridades debido a 2 características importantes. Él era guerrero y pastor. O sea, las mayores aflicciones por las que él pasó en la vida fueron siendo pastor de ovejas en su adolescencia y guerrero en el ejército de Saúl. Lo que fue tu mayor aflicción será tu mayor divulgación. Donde esté tu aflicción, allí estará tu promoción. Donde esté tu aflicción, allí estará tu promoción. Mucha gente dice, ¿por qué yo paso tantas aflicciones en mi matrimonio? Porque Dios te va a promover en esa área. ¿Por qué paso por tantas aflicciones financieras? Porque Dios te está entrenando en esa área.
¿Por qué paso por tanta aflicción en esto o aquello? Porque Dios te está preparando para que seas profesor de eso. Porque cuando tengan que escoger a alguien, van a decir, vamos a elegir a alguien que ya sobrevivió a eso y se mantuvo de pie. La gente dijo, llamen a David para ser rey. ¿Por qué? Los jebuseos están avanzando y no tenemos a nadie para liderar el ejército. Pero también necesitamos a un pastor, alguien que lidere a Israel de forma espiritual, porque todo está hecho un desastre. Y solo uno cumple con esas características, el muchachito de las aflicciones. Las aflicciones fueron la universidad de David. Las aflicciones fueron la escuela, el entrenamiento, lo que mantuvo a David vivo hasta el final. Nunca más te quejes de las aflicciones, porque jamás una aflicción te va a derrumbar, porque Dios te libra de todas. Y cuando te des cuenta que estás en medio de una aflicción, comienza a decir, Dios, ¿qué tengo que aprender yo con esto? Porque ninguna aflicción viene sin motivo. Ninguna aflicción llega a tu vida sin propósito. Todo por lo que yo pasé en mi vida, si yo me hubiese saltado esas aflicciones, no estaría hoy aquí. Yo siempre me acuerdo que mi papá era pastor de iglesia, de una iglesia muy pequeña, y él inventaba unas cosas como, vamos a hacer una reunión de oración a las 5 de la mañana en la iglesia. Y yo, papá, el domingo solo van 9 personas. ¿Quién va a venir a las 5 de la mañana a una reunión de oración? Y mi papá decía, vamos a empezar a orar a las 5 de la mañana durante 3 meses. Y tú vas a ser el líder, Tiago. Y yo, me vas a elegir a mí. Y yo pasaba 3 meses levantándome a las 4:30, saliendo de la casa, caminando 2 kilómetros hasta la iglesia, abría la puerta del garaje, me quedaba ahí. Siempre llegaba un borrachito que se quedaba en la esquina. En serio. Que una vez entró desnudo a la iglesia. Yo le dije, hermano, tienes que ponerte una ropa. Entró desnudo a la iglesia el borracho a las 5 de la mañana. Y lo que yo no sabía era que eso que yo hacía con rabia, porque mi papá haciéndome que me levante a las 4:30 de la mañana, y eso que soy su hijo, imagínense si fuera un sobrino, ¿qué hubiera hecho? Era un entrenamiento para mi destino, esa aflicción era un entrenamiento. Allí fue que yo comencé a aprender a predicar, a hablar en público. Yo nunca me imaginé que hoy estaría hablando para millones de personas, eso no pasó nunca por mi mente. Pero yo estaba entrenando sin saberlo. Lo que yo llamaba aflicción, Dios decía, no, hijo mío, es una escuela. Es una pista de tu destino. Eso es lo que vas a hacer toda tu vida. Solo que ya no vas a pescar peces. Ahora vas a pescar hombres. Solo que ya no vas a pastorear ovejas, vas a pastorear a una nación. Dios toma eso que Él te enseñó desde la juventud y usa esa habilidad para cumplir el propósito de Él en tu vida. Por eso es que todo por lo que pasaste, Dios no solo te libró, porque por eso estás aquí, si no, no estarías aquí. Dios no solo te libró, sino que también hizo que aprendieras. Muchas serán las aflicciones del justo, mas tenlas de buen ánimo. Yo vencí al mundo. Cuando vengan las aflicciones, recuerda que Dios ya venció cada una de ellas. Es por eso que en este mundo es muy difícil vivir sin Dios. Porque ¿cómo vas a poder ser una persona justa? Además, una persona que se haga llamar justa técnicamente no necesita ser religiosa, ¿cierto? Se pueden cumplir muchas cosas de la justicia sin ser religioso. El problema es que siendo justo, sin creer en Dios o sin servirle a Dios, vas a atraer la guerra de los justos para tu vida y no vas a tener fuerzas para luchar una guerra espiritual. Es por eso que todo justo necesita ser justificado también. Es decir, pasar por la justificación divina. La sangre de Jesús te tiene que lavar. Dios tiene que perdonar tus pecados y Él tiene que luchar por ti. Porque si no, vas a sufrir la lucha de la justicia sin el revestimiento espiritual y vas a perder. Con el motivo correcto, la pelea correcta, pero con las herramientas cerradas, con las armas equivocadas. Dios te trajo aquí esta mañana porque existe un propósito. Existe un propósito. Él quiere convencerte, quiere mostrarte que esas aflicciones que tú tanto le has pedido que quite de tu vida, solo han tardado en irse porque tú has tardado en aprender. Si hubieras aprendido más rápido, la aflicción hubiera sido cortada. En tu próxima aflicción no intentes huir, intenta aprender. Y así verás que no va a durar mucho. Tu vida va a ir hacia otro nivel. Yo me he convencido cada día que nosotros necesitamos estar en ambientes donde nuestra fe es aumentada, donde
tenemos contacto con el Espíritu Santo, donde escuchamos testimonios de personas que nos animan a continuar. Incluso ya está cerca la conferencia Destino, están todos invitados, es el 23 y 24 de septiembre en el gimnasio de Ibirapuera. 10,000 personas nos vamos a reunir allí durante 2 días de mañana, tarde y noche para buscar una palabra sobre tu vida, para buscar una activación espiritual. Son muchas las personas que aprenden conmigo en Café con Destino, que aprenden conmigo en el método Destiny, también en mis prédicas, en los libros que escribo, pero la conferencia Destino solo se lleva a cabo una vez al año y es una activación espiritual. Así que todos ustedes necesitan estar allí con nosotros porque en ambientes como ese es en donde entiendes lo que está pasando. Y ahora que recibiste esta palabra de hoy, ya sabes que tu aflicción no es para huir de ella, es para aprender. Ya sabes que Dios tiene un propósito con eso y que solo vas a entenderlo después. Y donde tú más sufriste es donde Dios más te va a usar. Entonces prepárate, porque tu cura está llegando. Porque cuando tú no eres curado en el área en que Dios te quiere usar, terminas atrasando todo el proceso. Entonces mantente tranquilo, tranquila, ya viene. Solo necesitas creer. David se convirtió en rey de Israel no por ser el más preparado, sino porque se sometió a los procesos. No porque era el más bonito, sino porque no quebró los principios. Y lo gracioso es que David era un hombre de guerra. Y en los versículos que siguen después de los que leímos, de 2 de Samuel 5, él invade la ciudad de Jebús, que luego se convierte en Jerusalén, va a pasar por los ductos de agua y va a tomar la fortaleza de Sión. Va a tomar Jerusalén y dice, aquí voy a hacer mi palacio. Y ese hombre que tenía esa gran capacidad de guerra, nunca se levantó contra el rey Saúl mientras lo perseguía. Porque Dios nunca va a levantar a un ungido para derrumbar a otro ungido. Dios levanta un ungido para sacar de la ciudad a aquellos que no lo son y transformar a una ciudad que era impura en Jerusalén. Entonces David recibió esa revelación y sabía que esa capacidad que él tenía para luchar no era para usarla contra alguien de su propio pueblo, porque el propio Jesús nos enseñó que un reino dividido no subsiste. Entonces yo no puedo luchar contra mi propio pueblo. Que sea Dios quien se encargue. Yo no lucho contra mi pueblo. Yo voy a luchar contra quien está ocupando el espacio que debería ser mío. Él entra en Jebús, toma la ciudad y allí todos comprueban que tomaron la decisión correcta al escoger a David como rey. En el momento en que él fue ungido, él comienza a tomar la ciudad y a construir palacios. Él ya tenía la capacidad de hacerlo, pero aún no tenía el permiso divino. A veces todas sus aflicciones son para que Dios vaya aumentando tu capacidad. Y cuando llegue el permiso divino, que es la unción que viene sobre tu vida, todas las autoridades de Israel se reúnan y digan, eres tú. Allí ya tú estás preparado para tomar ciudades rápidamente y construir palacios y ser un verdadero rey. Si lo hubieran ungido antes, miren cómo es que el tiempo de Dios es perfecto. Él no hubiera estado preparado para tomar ciudades y construir palacios. Si lo hubieran ungido después, hasta hubiera podido morir. Porque está bien una persecución por un tiempo, pero toda la vida puede que no la aguantes. El tiempo de Dios es perfecto, entonces no dudes del tiempo de Dios. Si tú aún estás de pie, es porque el tiempo de Dios aún está valiendo para ti. Si aún estás de pie, es porque lo que Él tiene para tu vida ya está llegando. Si hubiese pasado tu tiempo, no estarías de pie ahora. Y si no ha llegado tu tiempo es porque aún faltan algunas aflicciones para dejarte en el punto perfecto para que cuando llegue la unción, o sea, el permiso divino en tu vida, estés preparado o preparada para hacer las cosas. Ponte de pie, quiero orar por ti, porque está llegando un tiempo nuevo. Está llegando una nueva estación a nuestras vidas y necesitamos estar justamente en el centro de la voluntad de Dios para realizar su propósito, para cumplir lo que Él tiene para nosotros. Y tus aflicciones son pasajeras. Tu propósito es para siempre. Yo no sé por lo que estás pasando, tú que estás en tu casa viéndome, no sé por lo que estás pasando, pero sé que es pasajero. Porque eso que te está pasando ahora es solo una parte de tu camino, no es tu destino. Las cosas se van a arreglar, van a mejorar. Tú solo tienes que creer en un Dios que ya escribió tu futuro. En estos días me preguntaron, Tiago,
¿Nuestro futuro ya está escrito o nosotros formamos nuestro futuro a partir de las decisiones que tomamos? O sea, ¿va a pasar lo que tiene que pasar o según lo que yo haga puedo cambiar las cosas que van a pasar? Esa es una duda que mucha gente tiene. Y para que puedas entender de destino tienes que entender la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es tan fuerte que Él sabe lo que es y lo que sería. Lo que es y lo que sería. Él sabe lo que Sansón hizo al llevar la vida que llevó siendo juez en Israel y elegir rodearse de prostitutas y contarle su secreto a Dalila. Y Dios también sabe, porque cuando se está en la eternidad puede saber lo que es y lo que sería. Si Sansón hubiera elegido una vida diferente, temeroso y sujeto a Dios, Él sabe lo que hubiera sido. Entonces, Dios es tan perfecto que Él ve los dos caminos. Lo que sucedió, que fue lo que tú decidiste, y lo que hubiera pasado si hubieras tomado otra decisión. Así que hoy nosotros necesitamos tomar las decisiones sabiendo que eso va a influenciar nuestro destino. Dios ya sabe los caminos que tú vas a tomar. Él ya sabe los destinos posibles para tu vida. ¿Y saben ustedes qué aprendo yo sobre eso? Que debemos aprender a orar como Jesús. Allá en el Getsemaní, en el momento de mayor aflicción de Jesús, Él dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, que sea conforme a tu voluntad. Lo que yo quiero, Señor, es que tú quites esa aflicción de mi vida, pero que no sea como yo quiero, porque el yo quiero puede robar mi destino, pero tu voluntad va a prevalecer en mi futuro. Esa es la oración que tenemos que hacer en medio de una aflicción. Señor, yo quiero que tú apartes esta aflicción, aparta esta copa de mí, pero haz tu voluntad y no la mía. Eso es lo que yo quiero, pero por sobre lo que yo quiero, yo elijo tu voluntad. Y con esa oración tu vida va a comenzar a ponerse en orden en este momento. Tu vida va a comenzar a ponerse en orden hoy. Declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, vidas siendo restauradas ahora, aflicciones siendo transformadas en oportunidades. Eso que veías como un problema, siendo la escuela que te va a dar base para tu destino profético, eso que Dios va a hacer en tu vida. Declaramos la cobertura de Dios sobre la vida de cada uno de los que están aquí, de los que están mirándonos desde su casa, y declaramos la paz y la prosperidad de Dios sobre nuestros corazones y nuestro futuro en el nombre de Jesús. Amén. Aplaude al Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios proteja tu vida, tu familia, tu casa, y que todas las trampas sean retiradas de tu camino en el nombre de Jesús. Amén.